Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en este miércoles 22 de agosto de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos también a través de nuestras cuentas en Facebook, también en Twitter. Gracias por su sintonía. Para este día me acompaña acá en nuestros estudios la ministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema y en particular el impacto que esto tiene frente al quehacer de la actividad económica de nuestro país y particularmente a las zonas económicas especiales. Quiero darle la más cordial bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirnos también llevar un poco de la información sobre este tema que pues ha sido el tema de impacto para muchos, ¿verdad? Y para el que nos debemos de preparar en esto. En la parte económica, que creo que es donde más expectativas, donde más oportunidades podemos aprovechar, porque estamos buscando esa dinamización de la economía, la generación de empleo, de oportunidades y el desarrollo de verdad de El Salvador. Bueno, de hecho va a ser un momento muy oportuno para poder aclarar muchos aspectos que están rodeando esta noticia y que desde luego parte no solo de las relaciones diplomáticas y su impacto como tal, sino como usted bien lo sitúa, ¿verdad?, en el quehacer de la actividad económica y particularmente de estos proyectos que se encuentran en la Asamblea Legislativa, como es el caso de las zonas económicas especiales. Quiero también aprovechar darle la más cordial bienvenida al presidente de CEPA, al ingeniero Nelson Vanega, quien también nos acompaña esta mañana para conversar sobre este tema y donde también se ubica y gravita el tema del puerto de la Unión. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias, Ernesto, y felicidades por su, no voy a decir el número de años. 50 años. Ya el medio paquete, el día de ayer. Ayer estuvo cumpliendo años. Muchas gracias. Un gusto, que Dios la bendiga, ¿verdad? Y felicitaciones. Gracias, gracias de corazón, muchísimas gracias. El impacto de la noticia de una decisión de fondo que nuestro presidente tomó, a la cual hay que administrar, y creo que poco a poco van a comprender que el impacto económico y el impacto social para el país, ese impacto positivo que esta decisión va a tener para los salvadoreños, pesa más que cualquier interés particular y que cualquier agradecimiento particular que se le pueda tener, digamos, a una contraparte. Quiero decirte que al revisar las declaraciones, bueno, son de manera variada. Hasta el día de ayer yo pensaba que iba a tener un respeto muy alto, digamos, a toda la relación que se tuvo permanentemente en los últimos años, por mi parte, en la parte económica, ¿verdad?, con lo que es la provincia de Taiwán. Así que yo quiero, al menos como ministra de Economía, decirte que lo que yo sí recibí fue, en varias oportunidades, la visita de la embajadora y de delegados solicitando y pidiendo que no se retirara el país de una potencial salida que según ellos se estaba dando, ¿verdad? Ahora, esto ya lo sabían entonces ellos, prácticamente ya bueno, estaban enterados de la decisión del gobierno de retirarse. Quizás ellos tenían alguna información, como decía, por las aseveraciones que de alguna manera también la embajadora de Estados Unidos había estado manejando. La embajadora fue una de las primeras en reaccionar tras esta cadena nacional, la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, y dijo que ya Estados Unidos está observando cuidadosamente la decisión que ha tomado el gobierno salvadoreño. ¿Cuál es su lectura con respecto a ello? Y también a los que otros senadores en Estados Unidos están hablando de cortar la ayuda para financiar el proyecto que tiene que ver precisamente con el Triángulo del Norte. Bueno, mira, yo creo que aquí a mí más me llama mucho la atención. Yo no estoy en la parte exactamente diplomática, claro, ¿verdad? Guatemala. Queda Guatemala, queda Honduras, Nicaragua y Belice. Y Belice, ¿no? Eso es lo que queda
Bueno, y todos han estado valorando, y yo te digo, todos están platicando y todos tienen interés, ¿verdad?, en mover su visión hacia consolidar la visión de una sola China, ¿verdad? Bueno, lo primero son las oportunidades que se crean alrededor de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos en un proceso de concesión que está iniciando. Un poco de preocupación por la manera que políticamente están habiendo opiniones sobre el proceso de concesión del Puerto de la Unión, cuando días atrás nadie le ha puesto al Puerto de la Unión, y de repente nace el proceso del Puerto de la Unión y ahora todo el mundo quiere opinar sobre el Puerto de la Unión, y lo malo es que hay opiniones que no son verdades, que no son justas, cuando en toda nuestra trayectoria hemos venido diciendo el Puerto de la Unión es un proyecto de país, no es un proyecto de un gobierno, no es un proyecto de una ideología, no es un proyecto de un partido, es un proyecto de país. Estados Unidos teme que allí China, una vez con todo este, con esta noticia, coloque una base militar en el Puerto de la Unión. Y en ese tema, fíjate que hay suficiente, el marco legal de El Salvador es más que suficiente. De hecho, nuestra ley orgánica de CEPA nos da la potestad de la administración, de la explotación, de la dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todos los puertos que no tienen un régimen especial, por ejemplo, como lo dice nuestra ley orgánica. De hecho, la Ley General Marítima Portuaria dice que todos los puertos estatales serán siempre de uso público. La misma Constitución de la República dice que en toda concesión que otorgue el Estado para explotación de muelles va a ser de uso público. Entonces, cuando tú ves todo este marco legal alrededor sobre el tema de concesiones de puerto, podés ver que el uso militar está de más. O sea, jamás va a ser de uso militar un puerto cuando es considerado de uso público. Entonces, realmente yo quiero aclarar a la ciudadanía, ningún puerto de El Salvador que es de uso público va a ser para uso militar. Entonces, esto descarta toda situación, toda opinión, toda apreciación alrededor de todo esto. O sea, realmente la generación de incertidumbre sobre un proceso de concesión del puerto, definitivamente yo quiero decir enfáticamente, va a ser de uso público, es de uso público, además, va a ser de uso público y le digo, o sea... Descarta completamente... Además no queremos, ¿verdad? Además no queremos. Además, queremos comercio. Y la zona oriental del país lo que necesita es productividad, generar empleo, generar una responsabilidad social sobre cada empresa, generar sostenibilidad sobre el lugar, generar en verdad, te digo, y ese es el reto que nosotros tenemos. ¿De dónde cree usted que viene la palabra base militar una vez concesionado el puerto de la Unión Centroamericana? No, es que hay, como te repito, hay suficiente legislación al respecto. Para que eso no se dé. Para que eso no se dé. Bueno, la entrada de El Salvador al proceso de incorporación plena de la Unión Aduanera le da alta calidad, alta significación en las cifras centroamericanas de comercio, de inversión, de población que estamos, digamos, actuando en esta integración profunda, y le interesa no solo a Estados Unidos que nos fortalezcamos como Triángulo Norte, sino les ha interesado a muchas regiones del mundo todo el proceso que llevamos. Zonas económicas especiales, vamos a hablar de eso, solo cierro un poco el ciclo. Y Ernesto, yo solamente dar una precisión sobre el tema, es la afectividad que existe de todos nosotros como salvadoreños, con Estados Unidos, que yo creo que tenemos un pariente en Estados Unidos, casi todos. Nostálgicamente estamos ligados a él. Y te digo, la afectividad y la relación emotiva y de sentimientos con el gobierno de Estados Unidos, pero más
con nuestros parientes en Estados Unidos es mayor que cualquier opinión. Debe de estar tranquilo Estados Unidos que no va a haber base militar en el puerto de La Unión. No le vamos a afectar nada. Lo que sí te puedo responder es que estoy complacida porque las exportaciones, por ejemplo, totales que estábamos realizando a Taiwán no superaban históricamente los 50, 53 millones, no pasábamos en esa tendencia. ¿Qué va a pasar ahora con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Que hacíamos, imagínate que con China Popular, sin relaciones diplomáticas, el promedio de los últimos 3 años es de 47 millones y el de Taiwán fue de 53 millones. Entonces, imagínate, uno con tratado de libre comercio, con un mercado abierto, con todo un flujo, digamos, normal de ese destino comercial, y otro restringido desde todo punto de vista con 47 millones. Estamos hablando de una pequeña diferencia que sin duda puede ser superada. Además, para el 2017, 46 productos se fueron a Taiwán y a China Popular se fue 75 productos de diferentes categorías. La Zona Económica Especial es un proyecto de la misma naturaleza, que no ha tenido nada escondido, que nos estamos preparando y que queremos dejar al país en función de una estrategia económica ubicada a la altura del mundo. El 80% del comercio se maneja en zonas económicas especiales y no estamos haciendo una ley especial para esa zona, estamos haciendo una ley de zona económica que comienza con un territorio específico. Luego podrían haber en otras partes del territorio este tipo de potenciales desarrollos. Sin embargo, pues la ley ha sido muy confundida, que si es el puerto, la ley no tiene que ver con la ley de concesión del puerto, eso lo va a explicar con detenimiento el presidente. ¿Entrega de soberanía no a entregamos empresas chinas estas zonas económicas? Mira, nosotros tenemos ley de zonas francas, ley de servicios internacionales, ley de turismo. Esta se suma prácticamente a hacer una más de estas leyes nacionales con incentivo, que tiene unos incentivos agregados, me lo han calificado expertos, analistas que nos han revisado nuestro proyecto de ley como uno de los proyectos de primer nivel en cuanto a zonas económicas se refiere. La Zona Económica Especial es un proyecto de la misma naturaleza, que no ha tenido nada escondido, que nos estamos preparando y que queremos dejar al país en función de una estrategia económica ubicada a la altura del mundo. El 80% del comercio se maneja en zonas económicas especiales y no estamos haciendo una ley especial para esa zona, estamos haciendo una ley de zona económica que comienza con un territorio específico. Luego podrían haber en otras partes del territorio este tipo de potenciales desarrollos. Yo creo que el hecho de haber llevado esta discusión a los diputados y diputadas, yo más quisiera que comenzáramos artículo por artículo a hacer la revisión y que en la profundidad de la discusión viéramos la orientación que cada uno de esos artículos propuestos por el Ejecutivo lleva, cuál es la esencia. Si alguna parte de ese artículo requiere ser redactada de una manera diferente para que quede claro el respeto a todos estos elementos que yo estoy diciendo, lo hacemos también, pero nos tienen que llamar a hacer una discusión franca, sincera, honesta, transparente y técnica también, no ideologizada, ni política, ni mezclada con todos estos elementos que hoy tenemos. Creo que la oportunidad para los pobladores de la Unión, para los empresarios y empresarias de la Unión, de la Unión y de todos los 26 municipios, creo que las oportunidades de empleo para esa zona suroriental del Salvador no la debemos delimitar, y esto no va a ser a corto, puede ser a corto, mediano y largo plazo que dejemos este legado importante para ese sector. Lo más importante es que comencemos a revisar artículo por artículo, se le pregunte a todas las instituciones, se llame y hagamos una discusión franca, honesta, sincera, transparente y técnica, Ministra, no política. Nosotros las condiciones laborales
Por eso me preocupa cuando hay alguna posición de algunos candidatos que dice que van a quitar el salario mínimo. O sea, eso asusta a cualquiera. Y a mí particularmente como ministra de Economía, sabiendo el impacto que generó haber hecho el incremento inclusive al salario mínimo para el PIB nacional y para la certeza de los ciudadanos, esto es una amenaza, ¿verdad? Estas propuestas que hemos escuchado de quitar esa base del salario mínimo. Ya nosotros tenemos establecido un salario, ya tenemos establecido leyes que se deben de respetar. Inclusive, si por China el salario mínimo de China es muy superior al salario mínimo salvadoreño, ¿verdad? Que lo quiero compartir, que es también un elemento a considerar. Nosotros no estamos viendo una maquila. Ya las maquilas ya no son parte de digamos, la principal función de China. Bueno, de hecho, su partido siempre fue crítico de cómo se Nosotros estamos viendo más otro tipo de proyectos que se puedan desarrollar, digamos, con alto potencial en la zona. Para Estados Unidos, ¿cuál es una de las economías más importantes y su mercado más importante? China popular. Entonces nosotros estamos siguiendo el mismo paso de ellos, que es importante. Y nos va a abrir oportunidades. El tema de zonas económicas especiales fue un planteamiento que hizo en el año 2012 el Encuentro Nacional de Desarrollo que auspicia el sector privado en el país, ¿cierto? Ahora este nuevo tema sale a relucir y en el marco del rompimiento de las relaciones entre Taiwán, que por muchos años estamos hablando del rompimiento de 82 años, creo, ¿verdad? Que teníamos 82. Como país con Taiwán, y ahora pues que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén anuncia la cancelación de estas relaciones. Antier lo comunicó. A ver, si bien es cierto, es algo que venía sonando, la embajadora venía hablando de ese tema. Cuando hablamos contigo hace algunas semanas, hablábamos de este tema, de que ¿no? Ya se veía que estaban merodeando sobre este tema. Entonces yo creo que este es un proceso que se ha venido llevando, que era previsible, pero que no hemos llegado aún a deshuesarlo completamente para saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder. Yo entiendo y escuché a la señora ministra de Economía y a Nelson Vanegas, a ambos los aprecio y los estimo mucho, pero hay ingredientes en esta discusión que no se han puesto sobre la mesa y que creo que es importante ponerlo. Y te comienzo con algunas cosas. Veamos cuáles son esos ingredientes, de acuerdo a tu lógica, ¿no? A ver, China comienza un proceso de ampliación, de expansión, que es una expansión ideológica y militar disfrazada de temas económicos. Es cierto que hay 177 países que están con ellos y la mayoría tienen ya décadas de estar con ellos. Estados Unidos es uno de ellos. Es uno de ellos, tiene décadas. Ya nos vamos a meter a compararnos, pero lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años, en la última década, es que China se convirtió en el prestamista más bondadoso y más flexible para Latinoamérica. Los préstamos de China en Latinoamérica son más grandes que todos los préstamos del Banco Mundial y del BID juntos. Entonces uno diría, bueno, qué buena gente son ellos. Sí, pero entonces vamos a ver qué es lo que ha ido sucediendo en cada uno de estos países donde el bondadoso China les ha venido a dar dinero. Y te pongo algunos ejemplos que creo que son importantes. Por ejemplo, en Argentina la presidenta Kirchner recibió 20.000 millones de dólares de los chinos. Estás hablando de un presupuesto... Del PIB. Del PIB, maestro. El PIB, el presupuesto son 5.000. 5.000, no. Me refiero al PIB nuestro. El caso de ellos que están con una economía mucho más doblegada, ¿no? 20.000 millones de dólares. Cuando llega el presidente Macri y empieza a ver todo lo que habían firmado y contratado, empiezan a tratar de quitar un montón de esas cosas porque había destrucción de áreas, entrega de territorios, problemas de plantas nucleares para armas y otras cosas. O sea, la cosa no era así nomás. Fíjate bien, Venezuela, 60.000 millones de dólares en préstamos. ¿Quién es el dueño del petróleo de los venezolanos? Los chinos. Lo compraron por adelantado.
¿Y qué van a hacer los chinos, los venezolanos, cuando primero Dios pronto saquen al dictador Maduro y digan, hey, debemos todo nuestro petróleo en los próximos años a esta gente? Pero el 80% de tus exportaciones, que es donde conseguir las divisas y el trabajo, va para Estados Unidos. A ver, que nosotros, ¿qué me quieres decir eso? Estamos entonces en una encrucijada, ¿no? Es que no debemos... Como empresario, yo pende mucho mi comercio con China. Espérame. Creo que no hay que confundir los conceptos económicos con los conceptos políticos, geopolíticos. Voy de acuerdo. Yo no creo que lo esté cubriendo. Yo te planteé el comercio. Hasta antier. Sí. Hasta antier, que estábamos en relación con Taiwán, nadie tenía problemas de hacer importaciones de China, comprar, vender y vender a los Estados Unidos. Nadie. O sea que esto no te cambia en nada. Absolutamente en nada. Porque ya hemos vivido así sin ningún problema. Lo que esto sí te va a cambiar es nuestra relación con Estados Unidos. Gran parte del comercio y de la actividad empresarial, no solo de la región centroamericana, sino de El Salvador, pende muchísimo del comercio chino, ¿verdad? El mundo, ahora, el mundo pende mucho del comercio. El mundo, pues llamémosle así, un poquito más generalizada la apreciación. Y tú dices de que no es tanto el hecho de comprar, sino de vender a Estados Unidos como uno. Pero Estados Unidos también tiene un comercio de eso. Con esa, digamos, naturaleza, ¿no? Sí. Y movimiento. A ver, primero, a veces dice la gente, y yo lo escuché, hoy lo escuché, que decían, bueno, si Estados Unidos lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No, acaba de decir, porque claro, nosotros seguimos un patrón. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una relación de tú a tú con la segunda potencia más grande del mundo, en donde las relaciones van mucho más allá de un impuesto o un producto. Son ellos. Bueno, pero solo les cambió los términos. China no es nuestro enemigo, es nuestro adversario, dijo Estados Unidos. Bah, está bien. Enemigo pero no es, pero es un adversario. A lo que yo quiero llegar es que no es lo mismo, y quizás este ejemplo no les va a gustar a algunos, pero no es lo mismo que juegue el Barcelona con el Real que juegue el Barcelona con el Chacarita Junior. ¿verdad? Fui tajante, concreto, directo en preguntarles a la ministra. Por ejemplo, las zonas económicas especiales están diseñadas para venir a colocar inversión china, que es hasta cierto punto sopesa, sobrelleva este tipo de cuestionamientos por mano de obra barata. Estamos sustituyendo la opción de darle trabajo a nuestra gente por traerla. Me dijo que no. ¿Está el puerto de la Unión Centroamericana bajo la mirada de una inversión china? No, es un portafolio abierto. ¿Es ahí donde se quiere colocar una base militar? No. Bueno, también en estos gobiernos nos han dicho que la fábrica de empleo no existió, la meritocracia tampoco existió, la rendición de cuentas tampoco se da. Mira, te voy a explicar por qué esto no va a funcionar. Y te lo expliqué la vez pasada, pero hay que refrescarlo. Las zonas económicas surgen en China, país comunista, cuando después de 67 millones de muertos por toda la estupidez comunista de Mao Zedong, se muere, llega Deng Xiaoping en 1978, y 3 años después él viaja a Singapur y él ve el éxito de Hong Kong y dice, hombre, si eso es lo que yo necesito, se me están muriendo los chinos por el comunismo, pero si yo traigo ese capitalismo aquí me van a cortar la cabeza el Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una zona económica. Así surgen las zonas económicas. Pero ¿qué es la condición indispensable en esta zona económica? Que no la manejan los chinos, que no la maneja la ideología china, que no hay funcionarios chinos. Que hay una legitimidad propia del lugar donde se acentúa, ¿no? Exacto. Entonces. ¿Y aquí este plan tú lo ves que sí tiene toda esa entrega de soberanía? Nosotros les hicimos la propuesta. En aquel entonces, ni la voltearon a ver. Y entonces, ¿qué es lo que están proponiendo ahorita? ¿Quiénes van a manejar eso? El ministro de Economía, la de Turismo, la de... Pero no es peor entregársela a los chinos, pues no, es que démosle un poquito de sabor a esto. A ver, estamos hablando de que funcione una zona económica. Esa es la primera discusión. No te va a funcionar porque lo que estás haciendo es trasladando el desorden y la incapacidad y las malas praxis políticas de 21,000 kilómetros cuadrados a esa zona. Entonces no vas a resolver el problema. Los chinos quieren eso porque los chinos lo que quieren es tener una relación con el gobierno para hacer lo que quieran.
Si vos pones estas reglas que yo te estoy diciendo, donde no entregas soberanía, porque está claramente definido cómo se hace, y nosotros lo planteamos técnicamente, pero eso es como para una hora de discusión. Si tú lo haces bien, no van a venir los chinos, porque a los chinos no les interesa competir en esas condiciones. Van a venir los ingleses, los de Singapur, porque esos sí juegan con ese tipo de reglas. Si yo pongo las reglas que se están poniendo, en donde el gobierno hace, maneja, manipula, sube y baja, entonces los que van a venir son los socios, que en este caso son los chinos, que ya vamos a hablar, me imagino, de que están aquí por un interés específico que tienen carácter político. Hay una declaración, vámonos ahora sí, elevemos un poco el tema a lo político. Con la campaña en marcha, el partido gobernante salvadoreño está muy rezagado en las encuestas. Solicitó ayuda de Taiwán para recaudar fondos para su campaña. Lo dijo el canciller Yaosie Joseph Wu. El nombre te lo creo. El gobierno, a través del secretario de Comunicaciones, dijo: yo sé que hay una especie de frustración en ellos, pero es un poco decepcionante que se actúe con tanta bajeza. O sea, desmintiendo que se les haya pedido dinero para la campaña política. A ver, yo después de vivir en El Salvador por tanto tiempo y experimentando la realidad del gobierno que tenemos, le creo al taiwanés más que al gobierno. También nos decían que las pensiones no se las querían robar, nos juraron aquí en este foro, dijeron: no, hombre, yo les juro que esto es por el bien de la gente, y ya después nos hemos venido a dar cuenta que lo que se querían era embolsar los 9,000 millones. A ver, una persona diplomática taiwanesa no tiene por qué razón, es más, ellos siempre han sido muy cuidadosos de las relaciones diplomáticas y no tendría razón de por qué decir una cosa que no es así. Es más, yo levantaría la siguiente pregunta, Ernesto. Si Taiwán no les quiso dar ese dinero, ¿es que China entonces se lo dio? ¿Es que China les está financiando su campaña política y están una vez más vendiendo al país a cambio del poder que quieren seguir teniendo? Levanto la pregunta. Y aquí entra lo importante, la evaluación que va a tener que hacer el fiscal. Es más, la sociedad debe entender y conocer cuál es el acuerdo. Cuando se quiso hacer CAFTA, Ernesto, yo no sé si tú te acordás, en el 2000, cuando se estaba hablando de CAFTA, que era un acuerdo comercial, el FMLN exigió, pataleó, lloró, hizo de todo para que le enseñaran todas las letras, las comas, de todo. ¿Por qué no nos empiezan a enseñar los acuerdos que han tenido con China comunista ahorita? Que le demuestren a la sociedad qué es lo que están empeñando, qué es lo que están poniendo en este acuerdo. Eso no te lo dicen. ¿Dónde están esos documentos? El sector privado no está, digamos, contento con esta decisión, ¿crees tú, viniendo de ser un representante gremialista? Yo llevé a China empresarios a hacer negocios, cuando estaba presidente de la Cámara de Comercio. Pero muchos hacen negocio con empresarios. Por eso te lo estoy diciendo. Te hago esta frase primero porque te quiero contestar. No hay ningún problema de tener relaciones económicas con China. Comerciales. Comerciales con China. Ningún problema. El problema no es ese. El problema es Estados Unidos, me decía. El problema es que debajo de esta máscara de relación comercial... ¿Tú sospechas que hay algo más allá? Yo estoy seguro que hay más cosas. El gobierno lo desmiente, asumiendo un poco el papel del ausente, ¿no? Claro. Tú viste ahí a los antecesores en la mesa, ¿no? El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Jorge Dabú. Aprovecho también invitarlos a ustedes a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde el debate político de la semana en radio. ¿Verdad? Astrid Dávalos y este servidor vamos a conversar como siempre con nuestro acostumbrado panel sobre este tema que sin duda alguna también hay que verlo desde otro ángulo según van saliendo noticias. El cierre de la cancelación de las relaciones entre Taiwán y el país y la apertura hacia con el gobierno de China Popular. Ahí está. Julio Valdivieso, Carlos Araujo, Paul Steiner, Astrid Dávalos y este servidor lo esperamos a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Sintonícenos porque está muy interesante. Jorge, a ver, ¿tú crees que detrás de todo esto también hay un interés en el país electoral? ¿Esta medida tiene que ver motivaciones electorales?
sobre todo cuando se trata de ver esta declaración que hiciera el canciller y obviamente de decir de que pues, está muy rezagado el gobierno en las encuestas y que habían solicitado dinero para esto. ¿Qué piensas tú? A ver, yo he visto algunas encuestas en donde el FMLN no llega ni al 10%. Puede ser que ahorita ya ha pasado, la última fue hace un par de meses. Y esas encuestas, si te puedo, vale preguntarte a quién está arriba. A ver, bastante cerca estaba, es que en ese momento de esa encuesta no se había metido a Gana Bukele, el señor Bukele. el señor Bukele. Y yo creo que al meterse en Gana le hizo un hoyo al piso. Al FMLN. No, a él mismo. O sea, a ver, yo creo que los que ideológicamente estaban a su lado lo abandonaron porque se fue a meter al nido de esta gente que no tiene quizás el mejor récord. Y mucha de la gente que está ahí también se ha molestado porque se les impuso de esa forma. Entonces yo creo que esa decisión, gracias a Dios la tomaron, pero creo que esa decisión no les va a ir muy bien. Pero bueno, a lo que tú me preguntabas del tema electoral. Efectivamente, el señor canciller de Taiwán dice que le pidieron plata para las elecciones y al ver esos datos y esos números de lo que está sucediendo en el FMLN en El Salvador hoy, obviamente necesitan plata para esto, pero no solo para eso, Ernesto. El tema de los alba negocios, y vuelvo y lo traigo, les fue no tan bien como se esperaban. Y aunque era dinero que le habían robado a los venezolanos, hay cuentas que hay que saldar, hay cuentas que pagar. Y eso mete una presión importante en términos de tu capacidad de inversión en una campaña donde tenés que meter toda la carne al asador porque estás en los últimos 100 metros de la carrera y ellos tienen que quedarse, quieren quedarse y necesitan quedarse en el poder. No hay forma de llegar a una campaña política de este tipo con la competencia que tienen con Nayib Bukele, que es su socio y está del lado de ellos, y con el señor Calleja del otro lado. No hay forma de que ellos vayan a competir ahí si no le meten plata. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.